Diálogo con Ernesto López. ¿Por qué el tema de qué hacer con el sistema de pensiones? ¿Qué vamos a sacar de ello, de lo que se tiene hoy en día? Sigue siendo lento pero apremiante para el pago. A muchos pensionados, por cierto, el mes pasado se les atrasó el desembolso, la colocación que se hace en los bancos. ¿Cuál es, digamos, la lectura que ustedes tienen de esto? A ver, Jorge. Bueno, Ernesto, yo creo que lo primero que hay que explicarle a la gente es que esto no se resuelve porque hay dos visiones que van a puertos de llegada totalmente diferentes. El gobierno quiere resolver su problema fiscal con el dinero del ahorro de la gente. Esa es una visión que el gobierno está desarrollando y que está claramente definida y que lo ha venido expresando a través de sus acciones y de la forma en la que ha venido manejando el tema. La IPC, la propuesta que surge de la sociedad civil y que tiene no solo, digamos, el componente técnico, sino también, y vale la pena decirlo, el componente fiscal, que a mí en realidad no me gusta porque las pensiones de la gente no tienen que ser la forma de resolver el problema fiscal de los gobiernos, pero digamos que está incluido. Ese busca de manera técnica hacer sostenible el proceso de jubilación de la gente en el tiempo, de cómo van a recibir sus pensiones, pero no solo eso, sino que le resuelve al gobierno su problema de caja para los subsiguientes años, que es uno de los temas por los cuales el gobierno le quiere meter mano al sistema de pensiones. Es decir, en el nuevo sistema que está proponiendo la sociedad civil, los sindicatos y las AFPs, hay propuesta, por ejemplo, Ernesto, para que tu cuenta siga siendo tuya, que no le meta manos el gobierno, porque ya vimos que donde mete mano el gobierno, las cosas se desordenan. Segundo, te permite que podás hacer uso del 25% de tu dinero ahorrado antes de que te jubiles para que empeces a desarrollar algún proyecto personal y que al mismo tiempo tengas la posibilidad que si tú lo quieres, poder seguir cotizando más tiempo y alargar tu periodo de pensión. Te permite, por ejemplo, que la inversión de tu dinero, decidas tú cuál va a ser la inversión de tu dinero ahorita, la decisión de qué van a hacer con tu dinero de pensiones, la toma el gobierno a la fuerza, obligándole a las AFPs a comprarle papeles del Estado al gobierno para los cuales les pagan el 1%. Paréntesis, ¿te acordás tú que la solución que le dieron ahorita fue que pasaron ese pago de bonos, que era 25 años, lo pasaron a 50 años? ¿Te recuerdas que esa fue la salida hace un mes, menos de un mes, cuando estaba en crisis el sistema? Lo que llegaron a algún acuerdo, algunos de los partidos, fue trasladar ese pago que el gobierno le tenía que hacer a los pensionados a 25 años, se lo trasladaron a 50. Acordémonos que hubo una resolución de la Corte Suprema de Justicia que decía que esos bonos tenían que empezar a ganar por lo menos el 3, el 4%, porque ahorita les está pagando el gobierno el 1%. ¿Todavía? Sí, a eso sí, porque todavía estaban amarrados y se vencían ahorita en el mes pasado. Sabemos ahora con claridad meridiana que tenemos serios problemas fiscales. Bueno, por primera vez en la historia caímos en impago, ¿no? Sabemos que el dinero no alcanza, que, bueno, y estamos viendo los síntomas. Algo que nosotros, por cierto, cuando lo mencionábamos nos acusaron de apocalípticos, ¿no? Y nos dijeron pues que lo estábamos haciendo nada más por criticar a un gobierno y favorecer a la oposición. Y eso fue tanto en épocas anteriores como ahora, ¿no? Entonces, a pesar de que tú dices, bueno, ok, este país puede ir a la deriva y puede haber una situación que nos va a implicar a todos, nos va a tener consecuencias graves, un impago nos puede llevar a una situación bastante crítica que puede afectar a unos y a otros. ¿Por qué no hay posibilidades de entendimiento? Y aquí uno puede decir, sí, falta de voluntad política, sí. Que estamos en periodo electoral, sí. Que estamos en, digamos que las propuestas, digamos, son muy ideológicas, sí. Todos esos factores pesan, pero hay un elemento que me parece a mí que obstaculiza bastante la aproximación, aparte de esta variable, es decir, estar en periodo electoral obviamente no dificulta el diálogo, el acercamiento, pero
El problema son a veces las posiciones, es decir, cuando tú tienes posiciones tan encontradas, como dice Coqui a veces. Sí, si tienes antagónicamente ahí está, uno quiere esto y el otro. Pero el punto es que tú tienes posiciones encontradas en Francia, tenías posiciones encontradas en Estados Unidos, hay polarización en Estados Unidos, la ha habido en Honduras, etcétera. Pero ¿por qué acá no? Esta polarización inmoviliza, esta polarización no permite, digamos, que se avance en una aproximación en algo? Casi todo se anula mutuamente. Entonces, una de las cosas, no quiero decir que la única, es esta visión tan separada y tan dual de la cosa. Tú no puedes discutir fácilmente cuando tú te atrincheras en el tema fiscal, dices, mire, aquí yo escucho a visiones muy unilaterales, al gobierno decir que todo es el problema de ingresos y que el problema se resuelve aumentando los ingresos, ¿no? Y escucho muchos sectores de la empresa privada, con respeto a Coqui, pero que creen que el problema solo está en la reducción del gasto. Es que el problema está en el gasto y el ingreso al mismo tiempo, está en el manejo de la deuda, está en la institucionalidad débil que tenemos para recolectar impuestos, ser eficiente, etcétera. Entonces, esta visión, mientras sigue este dualismo, es un problema. Peor cuando, allá a nivel político, tú tienes un comportamiento, ya no solo una visión, un comportamiento de un gobierno, ¿no?, que te dice que su ejemplo es Venezuela, ¿no?, de un gobierno que está constantemente atacando la institucionalidad, la que no ha acabado de digerir realmente la democracia. Eso asusta a cualquiera, y asusta a gente de derecha, incluso de izquierda democrática, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, el que tú des un paso en materia de pensiones o un paso en materia fiscal, cuando un gobierno está planteando eso, en el fondo, pues obviamente genera una desconfianza para, digamos, aproximarse a posiciones que tú sabes que pueden ser tan contrapuestas, porque estás hablando casi de cambiar modelos. Algunos funcionarios del gobierno ya hablan de que para el mes de junio, gobierno puede llegar a caer otra vez en una situación de impago. ¿Qué significa esto? Pero esto es subsecuente de lo que tú quieres abonar todavía al tema anterior que tenías. Dos cosas breves. La primera es, ustedes se recordarán que en octubre del año pasado el gobierno decía, miren, si no nos dan dinero ahorita porque nos surge dinero, este país colapsa porque no vamos a tener ni para pagarle a la gente en diciembre. Se demoró en que les aprobaran aquellos 500 millones. Llegamos hasta marzo sin que tuvieran ese dinero en la mano, pero aquí no pasó absolutamente nada. Con el tema del impago que ellos mismos ocasionaron como una prueba, esto es así como cuando en la época de la guerra secuestraban a alguien y le mandaban el dedo para que supieran que lo tenía, igual se dejaron ir al impago, porque ellos tenían la posibilidad de resolverlo, porque ellos se habían metido en ese problema y de hecho lo hicieron sin votos y sin más dinero. Cuando tenés un gobierno democrático que es mal administrador, entonces yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que hemos hablado y que son normales para resolver el problema. Es decir, mira, si no entendés, te vamos a ayudar, mira, si no se puede hacer esto, te vamos a ayudar cómo hacerlo, pero este no es un gobierno ni democrático, ni que quiera resolver el problema, y eso cambia un poco la foto. Ahora hay un tema que ninguna entrevista del Salvador yo veo que la tomen, y quizás valdría la pena que en algún momento se haga. Asumirla como, dime. ¿Por qué nunca se habla del empleo, del crecimiento económico y del desarrollo del país como el mecanismo sostenible para hacer dos cosas? Para darle más dinero al gobierno vía impuestos y para darle más trabajo a la gente vía crecimiento económico. O sea, en este país, en el mes de febrero se perdieron 11.000 fuentes de empleo. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasó el FMLN para conseguir 11.000 fuentes de empleo? 11.000 fuentes de verdad, ¿verdad? Porque de las de ellos todos los días meten gente. Pasaron año y medio para llegar a 11.000 fuentes de empleo y en febrero se perdieron 11.000 fuentes de empleo. A esa historia, digamos, de manejo inadecuado de la política económica de la anterior y de este gobierno lo que hizo fue acelerar incluso aún más los problemas fiscales. Y realmente se les vino diciendo desde hace años, señores, no podemos seguir, digamos, una cosa muy sencilla, gastando más de lo que no tenemos. Llega un momento en que ya topaste, entonces era una cuestión simple, de decir, mire, su esquema de expansión del gasto, por X razones,
políticas o económicas, de visiones, lo que sea, o populismo, esto tiene un tope. Y la única palanca entonces que permitía que eso funcionara era la deuda. ¿Por qué? Porque tú venías y si como no tenías ingresos propios, pero querías seguir expandiendo, bueno, uso la palanca, ¿no?, de los letes, uso la palanca de los bonos, ¿no?, de crédito. Pero llegó un momento en que ya no te alcanza el dinero, ni siquiera con eso. Y llega un momento también en que ya no tienes la holgura política ni los márgenes políticos para empezar a endeudarte como querías antes. Entonces, topaste. Entonces, llegar a esta situación donde efectivamente, lo que te dicen, mire, el gobierno ya no puede hacer uso. Nuestro margen de endeudamiento ahora ya se redujo. Y no solo digamos, por temas políticos, también técnicos, porque ahora, aunque le dieran permiso, con la degradación que tuvimos de las calificaciones de riesgo, vender esos títulos y esos bonos ahora o son muy caros o cuesta vender. Entonces sí, realmente estamos en una situación bastante difícil, con márgenes muy estrechos de maniobra. Pero también, es decir, hay que no nos centremos en deducir las responsabilidades, como digo, en el debate de la culpa, ¿no? Que si fueron los 20 años de Arena, o van a ser los 10 o los 8 que tiene ya el frente, porque de ahí no salimos. O ¿no? para... Porque hay responsabilidades compartidas, unos más, otros menos, unos porque la generaron históricamente, otros porque la aceleraron en el presente, pero son ellos los que están gobernando, son ellos los responsables de darle solución a esta problemática, no son ellos los que están ahí manejando ese recurso mientras público. No resolvamos el problema de crecimiento, entonces, vamos a seguir teniendo estos deberían pero ahí hay serios problemas también, aparte de los problemas ideológicos, de los atrincheramientos, problemas de capacidad. Mira, el desorden que hay en materia de inversiones, por ejemplo, ¿no? Tú tienes, te dicen, mire, es que pusimos a Sigfrido Reyes, ahí le dimos esta coraza, ¿no? De promotor de inversiones, porque le queríamos darle más interlocución, porque queremos que haya mejor interlocución ante el exterior. Pero es que el problema de la interlocución la tienen adentro, porque tienes un vicepresidente que se encarga de promover la inversión, tienes a un Ministerio de Economía que se encarga de promover la inversión, pusiste al señor Merino para promover la inversión, pusiste ahora al otro, mire, el relajo lo han armado ahí, o sea, hay un problema también de capacidad, de gerencia, llamémosle así, serio, ¿no? Y que aparte de los temas ideológicos. Y yo creo que deberían de dejarse ayudar. Cuando yo tengo problemas de gerencia y mis gerentes no funcionan, perdone, pero yo los despido. Cuando yo veo que alguien no me resuelve el problema del transporte, al contrario, me lo complica, yo lo despido, pero no tienen ni siquiera capacidad, como les comentaba. Aquí le dan fuero. Sí, al que no resulta lo protegen, lo mantienen, le dan otro puesto. Mire, es que un gobierno o un presidente que ve que sus ministros no le funcionan, pues simplemente lo quita. Pero acá les comentaba que ni siquiera la incapacidad manifiesta en el zoológico, una cosa, un director de zoológico, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera hay capacidad de despedirlo. Y si tú agarras un montón de áreas acá, donde está la incapacidad manifiesta, y ni siquiera los tocas, a veces los proteges. Entonces, un gobierno así gerencialmente no te funciona. Como digo, aparte del aspecto ideológico. Entonces, si el gobierno no hace cambios sustantivos, le quedan apenas 2 años, un año, digamos así, porque el otro año ya es el nuevo que empieza a funcionar. Sí. 2 años. Y si en estos 2 años siguen con su ejemplo es Venezuela, imagínate electoralmente que en este país, con el ejemplo que tenemos de Venezuela, con lo que vemos de Venezuela, que te digan, mire, mi ejemplo es Venezuela, mira, va a asustar a moros y cristianos. O sea, yo realmente no entiendo, digamos, esa dificultad para leer los signos de los tiempos, para entender lo que está pasando. ¿Qué significa para el país caer nuevamente en un impago? Bueno, mire, si ya de hecho, ya tuvimos las consecuencias. Ya vimos qué significa caer en un impago. Por ejemplo, el hecho, y te lo voy a ir como en cadena, es decir, el hecho de que tú en este momento dependes tanto de endeudamiento, y dependes tanto de que pueda venir algún tipo de inversión en el país. Cuando tú caes en impago, como en una familia, tú empezaste a hacer créditos en un banco, no le hiciste al otro, pero empezaste a no pagarles ni a tu banco ni a los que tú les debes. Desde ese momento tú te conviertes pues en mala paga, se te ve mal, ¿no? Entonces para un crédito,
para venderte cosas, dicen, mire, este señor yo no le voy a vender tan fácil porque no es buena paga, vaya a ser que no me pague. Yo a este señor no le voy a dar un préstamo tan fácil porque vaya a ser que no me pague. Entonces las consecuencias para un país es que la dificultad, uno, para tener crédito, en un momento en que el país está, digamos, en una situación bien difícil que no tiene recursos económicos. Hay algunos márgenes, porque yo sí creo que hay algunos, como tú dices, hay cosas que se pueden sacar, pero no son, a mí me parece que no son suficientes, digamos, lo que hay. Pero porque tú necesitas cantidades gruesas de dinero para salir del hoyo. Entonces, mientras tú tengas, digamos, eso cerrado, ¿no? Para conseguir más fondos frescos, y ahora con impago se te va a hacer difícil, te va a cerrar. Llega un momento en que si tú ya caes en default, ¿qué pasa? Resulta que entonces el Fondo Monetario Internacional te va a imponer a la larga una serie de medidas bien drásticas que vas a tener que tomar. ¿Por qué? ¿Por qué el fondo? Porque si el fondo no te da un permiso, como está sucediendo ahora, los créditos que son más amigables, como los del Banco Mundial, los del BID, pues tampoco te van a llegar. Diálogo con Ernesto López.